Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El viaje que siempre habían planeado. Una estancia para disfrutar de altas temperaturas en pleno mes de enero. Tenerife era su destino. Era el momento de relajarse tras décadas de duro trabajo y unas navidades en familia. Aquel viaje a España era para ellos muy especial, el retorno al lugar donde habían viajado por primera vez en el inicio de su amor juvenil. En ese momento, superando los 80 años, jamás podrían imaginar que esa aventura sería la última y que el destino les tenía preparado un trágico final para sus vidas. Esta es la historia del cruel asesinato en Tenerife de los turistas alemanes Carl Flick y Martha Cooper. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast de Apcas dirigido y escrito por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Antes de empezar, me gustaría preguntaros, ¿conocéis la tarjeta Mi BP? Si no sabéis qué es, deciros que es la tarjeta de las estaciones de servicio BP que os ayudará mucho a ahorrar en carburante. A partir de este 16 de octubre, esta tarjeta será sinónimo de hacer las cosas sencillas, que suficientemente complicadas están ya. Solo tendrás que descargarte la aplicación de Mi BP en tu móvil y al repostar puedes conseguir grandes ventajas como ahorrar 20 céntimos por litro repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active. Si no tienes aún la aplicación, descárgatela gratis buscando Mi BP en tu tienda de aplicaciones y descubre toda la información en mibp.es. Y ahora, vamos con el caso. Empezamos. Corría el mes de enero de 1991, concretamente el día 20. Alrededor de las 12 del mediodía, aparecían por la puerta del aeropuerto dos ancianos llenos de ilusión y cariño, Martha Cooper de 87 años y Carl Flick de 81. Los dos llevaban toda la vida juntos. Habían trabajado en la empresa familiar de esta hasta bien entrados los 70 y llevaban años queriendo escapar de Múnich para poder volver al lugar donde una vez fueron felices. Con sus hijos ya mayores, casados y con hijos, el matrimonio había planeado que, tras años retrasándolo, era el momento de volver a su pequeño nido de amor. Habían conseguido apartar un dinero para el viaje y resistir las tentaciones de gastarlo en regalos para los pequeños de la familia en las recientes vacaciones navideñas. Sus maletas estaban llenas de bañadores y ropa fresca. Querían hacer largas caminatas, leer, tomar algo, visitar y disfrutar de las playas tinerfeñas. Todo debía salir a la perfección. A su edad, ya no sabían cuándo sería la última vez que podrían disfrutar el uno del otro. Del aeropuerto se dirigieron a su hotel en el centro de Tenerife y esos primeros días los destinaron a relajarse y charlar sobre todo lo que habían construido en su vida, de los buenos y los malos momentos. Durante sus interminables conversaciones habían salido recuerdos que parecían olvidados, personas que ya no formaban parte de su entorno y que en su momento fueron auténticos pilares para ellos. En definitiva, las cicatrices de una vida llena de aventuras y con su amor como eje vertebrador. Los que les conocían decían que era un ejemplo de superación. Habían afrontado la Primera y la Segunda Guerra Mundial en una Múnich protagonista en las dos contiendas. En la primera, aunque muy jóvenes, habían perdido todo para recuperarlo años después y volverlo a perder todo tras el mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad. Eran una pareja hecha a sí misma. Para el tercer día, Carl había planificado una ruta de senderismo por el monte de Anaga, uno de los lugares más preciosos que se pueden ver por la zona y que llevaba años queriendo visitar. El señor Flick mantenía una forma envidiable a sus 80 años. Todas las mañanas salía a caminar y en alguna ocasión se animaba incluso a hacer rutas de más de 2 horas en bicicleta. Siendo 6 años más joven que su mujer, se esforzaba por mantener la chispa física viva en su esposa, algo más perezosa, pero que en los últimos años había mejorado mucho en lo que a actividad física se refiere, gracias a la insistencia de su marido.
Así pues, aquel martes se levantaron temprano con el objetivo de poder disfrutar del paisaje lo máximo posible. La ruta era exigente. Debían recorrer 13 kilómetros hasta llegar a la punta de Hidalgo, cruzando 3 valles y 4 barrancos. Una caminata circular que en condiciones normales se puede tardar en hacer alrededor de las 7 horas. Para 2 personas de 80 años se convertía en todo un reto físico. La ruta transcurrió como se esperaba. La temperatura alrededor de los 20 grados era perfecta. Se fueron parando, hicieron fotografías y rara vez encontraron a otros excursionistas disfrutando de la naturaleza. Cuando se acercaban a la mitad de su recorrido, de pronto, un ruido se escuchó entre los árboles. Maza no le dio más importancia. Un animal, pensó. A los pocos minutos, mientras ellos seguían su camino, un par de pequeñas rocas cayeron por la elevación que había ante ellos, ante el asombro de la pareja. El señor Flick, sorprendido, se giró para observar si veía al animal que estaba provocando esa serie de movimientos en el bosque. Mientras se acercaba, pudo observar a su mujer que esperaba detrás de él, aguardando una respuesta que daba por segura por la gran experiencia y conocimiento como montañista que tenía su marido. Esa mirada fue la última. Cuando Cal se volvió a girar en busca de algún detalle, un gran dolor concentrado en su frente se apoderó de él y todo se apagó. De pronto, un disparo de escopeta certero había impactado abruptamente en la cara del señor Flick, matándolo al instante. Su cuerpo cayó a plomo en un tramo del camino que con tanto cariño había diseñado. Maza no se lo podía creer. Gritó su nombre con ahínco, en una mezcla de sentimientos encontrados. Sentía terror, ansiedad, pena. Sus palpitaciones se dispararon al instante. Se lanzó al suelo sin ninguna esperanza y pudo comprobar que el hombre de su vida había sido asesinado. Su rostro estaba completamente desfigurado. El cuerpo estaba acompañado de un charco de sangre que la rodeaba por completo. Entre lágrimas y gritos, Maza pidió ayuda en el poco español que decía conocer. Nadie acudió en su auxilio. En los minutos siguientes, valoró si cargar con el cuerpo de su marido o buscar ayuda volviendo por el sendero. Su mente era un mar de dudas. Y de pronto, cayó. ¿Quién había asesinado a su marido? ¿Había sido un cazador que había disparado por error? ¿Por qué no había aparecido nadie? El terror se apoderó de ella. Se levantó nerviosa y empezó a correr lo más rápido que le permitían sus ancianas piernas. Corría y corría, mientras las lágrimas recorrían sus mejillas, fruto del miedo que tenía, cuando, inesperadamente, sintió una gran carga que se abalanzó sobre ella, lanzándola al suelo sin miramientos. La anciana cayó con tan mala suerte que una roca puntiaguda se le clavó en la rodilla derecha, haciéndole sangrar e imposibilitando una rápida incorporación. Tras unos segundos de desconcierto, buscó alrededor suyo las gafas con desesperación. Tras encontrarlas, comprobó que se había resquebrajado el vidrio de la lente derecha. No importaba. Al ponérselas delante suyo, impasible, pudo observar a un hombre moreno de unos 40 años que se sacudía el polvo tras haber acechado a su víctima. Maza, al ver que había sido atacada, comprobó otro gran detalle que confirmó que estaba en peligro. Su atacante tenía a su lado una escopeta de caza. Maza lo entendió. Tenía ante sí al asesino de su marido. El hombre parecía no tener expresividad facial. No hablaba, no se movía, solo la observaba. Tras unos instantes impasibles, donde víctima y agresor se quedaron frente a frente, el hombre se acercó a la anciana poco a poco. Maza entró en pánico. Gritó y gritó pidiendo ayuda. Tampoco esta vez hubo suerte. Nadie la escuchó. Sus gritos resonaban en el eco de las preciosas montañas tinerfeñas. Su destino estaba escrito. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. El deporte es sinónimo de éxito, de triunfo, de gloria, de respeto. Los deportistas, atletas, jugadores y entrenadores son referentes aclamados en todo el mundo, pero también son víctimas. Tribuna Marca y el podcast Crímenes Ibéricos de Apcas presentan Crímenes Deportivos, el podcast que te narra las muertes y asesinatos de deportistas de todos los tiempos. Escucha Crímenes Deportivos en tu plataforma favorita de podcasting.
Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. El agresor dispuso las dos manos sobre las rodillas maltrechas de la anciana. Como pudo, Maza intentó levantarse sintiendo la fuerza del hombre sobre su hombro, obligándola a seguir en el suelo. Aquella persona seguía sin mostrar ningún tipo de expresividad. No hablaba, solo se movía. Maza entendió al instante lo que quería. La furia se apoderó de aquel ser, se abalanzó con fuerza sobre ella y le empezó a desabrochar el pantalón mientras la pobre anciana luchaba por evitar aquel terrible destino. A sus 87 años luchaba como podía por deshacerse de su agresor. No pudo hacer nada. Aquella bestia la violó sin consideración durante 10 largos minutos. Maza yacía inmóvil mientras las silenciosas lágrimas que le caían por las mejillas hablaban por ella. No tenía fuerzas. La pena le había invadido. Un triste final para mi vida, pensó. Tras acabar, el hombre se incorporó y la observó con desprecio. Maza le pidió que le dejase ir. Su agresor la observó durante 5 largos segundos y la estranguló sin miramientos con sus 2 manos hasta que acabó con su vida. Tras la inexplicable muerte de los 2 ancianos, el asesino cogió en brazos el cadáver de Maza y lo enterró en el bosque entre retamas. No quiso esforzarse demasiado en ocultar el cuerpo de la mujer. Tras aquello, desapareció y siguió su camino. Durante las horas restantes, las autoridades del hotel avisaron a la familia de la desaparición de los 2 senderistas. La familia en Múnich fue alertada y los hijos del matrimonio viajaron de urgencia hasta Tenerife. A su llegada, la peor de las noticias fue confirmada. Los perros especializados de la Policía Nacional habían encontrado el cadáver de Carl Flick con la cara completamente destrozada pocas horas antes. Los familiares, completamente desconcertados y desolados, solo pudieron confirmar su identidad. Al día siguiente, encontraron el cuerpo de su mujer, descompuesto y mal enterrado en una zona cercana. El asesino no se había molestado ni siquiera en intentar ocultar el cadáver. Los investigadores temieron lo peor. Los familiares hicieron preguntas. ¿Quién había sido capaz de cometer una atrocidad como aquella? ¿Por qué ellos? Los agentes informaron a los hijos de Carl y Maza que creían que el asesinato había sido cometido por un fugitivo de la cárcel que estaba en busca y captura desde hacía días. Dámaso Rodríguez Martín, más conocido como el Brujo, un asesino que había sido condenado a 55 años de prisión por el asesinato y violación de una joven pareja de la zona. Tras aquello, a los 8 años de permanencia en prisión, le habían sido concedidos diferentes permisos de salida por buen comportamiento. Al 5º permiso para ir a ver a su familia, el Brujo jamás regresó al centro penitenciario. La policía le seguía la pista por la zona desde hacía días y se convirtió en el primer y máximo sospechoso desde el primer momento. Tras el hallazgo de los cuerpos, el dispositivo fue mayor para dar con el psicópata. Este se sentía cada vez más confiado, se movía en su hábitat y prueba de ello es que forzó la puerta de una casa y volvió a violar a otra mujer días después del cruel asesinato de los señores Flick. Fue un mes de miedo y desesperación en la zona, de desconfianza, de terror. En la memoria colectiva de los tinerfeños está la creencia de que Dámaso iba a aprovechar que eran carnavales para ir disfrazado a Santa Cruz y así matar a sangre fría y saciar su deseo sexual. El protagonista conocía mejor que nadie el monte de Anaga. Cada palmo de terreno lo tenía impreso en su mente desde niño. Durante casi un mes logró esconderse en las cuevas que tenían sus vecinos. La mayoría de pastores y cazadores de la zona tenían víveres en las chozas y cobijo con los enseres esenciales para pasar el día. Ni siquiera más de un centenar de policías y de cuerpos especiales lograron darle captura. Dámaso no tenía nada que perder y quería morir matando. Los medios de comunicación de la época cubrieron durante aquellos fatídicos días su búsqueda. Era tanto el temor de sus familiares que pidieron protección porque temían por sus vidas, sobre todo su mujer y sus hermanos. Los colegios de la zona también tuvieron escolta policial para proteger a los estudiantes y docentes. Hasta uno de ellos llegó a cerrar sus puertas durante una semana.
Los bares y restaurantes cerraban como muy tarde a las 7, porque una vez de noche no se veía nadie por las calles. Todos sabían que el brujo podría aparecer en cualquier momento y saciar su sed de sangre haciendo lo que más le gustaba: violar y matar. Sin embargo, a mediados de febrero el tiempo en Tenerife cambió y la lluvia se volvió la protagonista. Este hecho jugó a favor de las fuerzas de seguridad del Estado, ya que para Dámaso era cada vez más difícil huir y limitaba cada vez más sus movimientos a la espera que parara el mal tiempo. Tras un mes de intensa búsqueda, los agentes lo tenían claro: Dámaso el brujo estaba localizado en una de las casas de montaña que hay en el Solís, Tegueste. La versión oficial dice que al verse sin posibilidad de escapatoria, prefirió suicidarse a entregarse. Otras fuentes apuntan a que fue abatido por la policía tras un intento de ataque del asesino contra las autoridades. Lo cierto es que tras un mes de miedo, el pueblo tinerfeño descansó, y en la memoria colectiva siempre quedará la crueldad de aquel hombre con dos ancianos alemanes que solo querían acabar sus vidas disfrutando de su amor en el lugar donde se inició todo. El terror, hecho persona, tenía otros planes para ellos. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo.